Porque el saber no tiene límites y la inteligencia no tiene fronteras. Estás escuchando Saber Sin Fin. Continuamos. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin matutino. Después de hacer un resumen muy general de algunas de las notas importantes publicadas en tres diarios, La Jornada, El Universal y El Excelsior, pasamos a analizar un tema vinculado con las hazañas humanas. En breve se incorpora con nosotros nuestro comentarista de cabecera, José Gabriel Ávila Rivera, mientras le adelanto parte de la información. Le digo que vamos a estar conversando en relación con hazañas humanas. Estoy ingresando a wordreference.com y estoy buscando la palabra hazaña. Fíjese, la hazaña es una proeza, acción importante o heroica. Y trae un ejemplo que dice: de pequeño leí cómics de hazañas bélicas. Entonces, la hazaña es una proeza, acción importante o heroica. En etimologías.dechile.net, la hazaña, dice así, se refiere a un hecho glorioso. Igual que el castellano en sí, esta palabra es una mezcla del árabe y el latín. Parte viene del árabe, hasan, hermoso, y otra parte del verbo latino facere, que hace relación a hacer. De acuerdo a esta etimología, la palabra hazaña es hacer algo hermoso. Bueno, cito esto por lo siguiente. El pasado fin de semana, hace 2 días, fuimos testigos de la hazaña realizada por Felix Baumgartner y su salto que rompió la velocidad del sonido. Estoy ingresando a tertuliasdelaltiplano.blogspot.mx para compartirle este hecho que nuestro bloguero relata de la siguiente manera. Finalmente viajó al límite del planeta y saltó al vacío. En una extraordinaria hazaña digna de un cómic de Iron Man, el paracaidista austriaco Felix Baumgartner, de 43 años, conocido como el Red Bull Stratos, fue propulsado por un potente globo a la estratosfera, esa región que hace frontera con el espacio exterior. Y al abrir la puerta de la cápsula en la que viajaba y poner los pies afuera, se convirtió en leyenda. 39.068 metros lo separaban del suelo, arriba de él el espacio exterior. La temperatura ambiente, 70 grados bajo cero. Sin más protección que su traje especial presurizado y oxígeno, este hombre rompió 3 récords mundiales. Entre ellos, el de ser el humano que ha subido más sin ser astronauta. Es el primer ser humano en romper la barrera del sonido sin ningún aparato de propulsión, como un avión o una nave. Al viajar en caída libre a 1.170 km por hora, además soportó una aceleración de 13 veces la fuerza de gravedad, 16 veces, lo cual se considera mortal, para abrir el paracaídas a escasos 1.500 metros del suelo, casi 4 minutos después de saltar y llegar afortunadamente ileso a la base de Roswell, Nuevo México. La epopeya de Felix Baumgartner obliga a preguntarnos ¿qué tanto nos sorprendemos hoy en día los humanos frente a hazañas de esa naturaleza? ¿Qué tanto mantenemos nuestra capacidad de asombro frente a personas que lograron lo que nadie antes había hecho sin más ayuda que su resistencia física y la fuerza de su determinación? La historia nos presenta a hombres de este temple, como Cristóbal Colón, que hizo un viaje con una rudimentaria tecnología cruzando el Océano Atlántico,
personajes como Roald Amundsen, que derrotó el frío gélido y logró ser el primero en llegar al Polo Sur en 1911, a Charles Lindbergh, que abordó el Spirit of St. Louis y en un vuelo sin escalas de 33 horas de duración fue el primero en cruzar el Océano Atlántico en 1927, en fin. Estoy aquí conversando sobre las hazañas humanas. ¿Qué nos lleva a buscar las hazañas humanas a propósito del salto, sí, literal, estratosférico de Félix Baumgartner y las grandes hazañas humanas? José Gabriel Ávila Rivera, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí conversando sobre las hazañas. Hemos hablado, antes de que tú llegaras, acerca de la definición etimológica de hazaña. Y hemos dicho que tiene dos vocablos, uno de origen árabe, que hace alusión a lo hermoso, hasan, y la otra parte del latín facere, que es hacer. ¿Por qué los seres humanos buscamos lo imposible? ¿Por qué amamos? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué nos apasionan las hazañas humanas? Pienso que tiene que ver con la adrenalina y además con unas sustancias que producimos a nivel cerebral que se llaman neurotransmisores, que nos hacen experimentar sensaciones intensas que sobrepasan nuestras percepciones cotidianas a través de los sentidos. Ahora, como hazaña humana yo podría decir que me sorprende la invención de la rueda, por ejemplo. Esa es una hazaña. El cruce de los asiáticos por el estrecho de Bering es una hazaña. Y hay muchas hazañas que son desconocidas como, la historia deja de ser prehistoria con la invención de la escritura. Esa es una hazaña. En la medida en la que el hombre comienza a transmitir sus conocimientos a través de la escritura, eso hace un verdadero cambio de época. Y es una hazaña. No imagino cómo pudo llegarse a ese proceso. Incluso el mismo descubrimiento del habla y la invención de los idiomas es otra hazaña. Y podemos encontrar hazañas incluso en una forma cotidiana. En aquella persona que evita que un niño sea atropellado, no sé, hay muchas cosas que en un momento dado pueden ser heroicas y las menospreciamos. Cuando hablamos de una hazaña, hablamos de lo extraordinario, de lo que está más allá de lo frecuente, es decir, de lo infrecuente. Es una hazaña en la medida de que no se realiza todos los días, en que significa un rompimiento con algunas de las cosas que nosotros creemos o pensamos, y tal vez el principal rompimiento o la principal respuesta que obtenemos es si es posible. Y entonces lo fuera de lo cotidiano está en relación con aquello que significa progresos y avances para la humanidad y aquellas situaciones extraordinarias que son meras demostraciones de que sí es posible hacerlas. Hace un momento, cuando leía algunos datos sobre de las hazañas humanas, hablábamos de este hombre que con su salto rompió la barrera del sonido por un humano sin apoyo, sin propulsión de ningún otro cuerpo ajeno a él. Y estoy hablando de Félix Baumgartner, que consiguió algunos récords mundiales con este logro. Seguramente sucesos como este, José Gabriel, significan inicialmente meras cuestiones hasta extravagantes de tipos que tienen el arrojo pero el dinero para poder hacer estas situaciones. Pero también puedo decir que muy probablemente
hasta el momento que lo sepamos confirmaremos, que detrás de este salto hay investigación. Me imagino que debe estar por lo menos National Geographic o Discovery Channel o la NASA investigando el comportamiento, su comportamiento mental y su comportamiento físico ante las distintas alturas, ante las temperaturas, es decir, detrás del diseño de su vestimenta hay tecnología que implicó en sí algo fuera de lo que habitualmente se diseña. Entonces, detrás de algo que parece un mero acto circense, pues hay cosas inteligentes. ¿Cuál es tu opinión? Sí, definitivamente es algo que no se puede llevar a cabo en condiciones normales. Debe tener una serie de apoyos tecnológicos de un carácter incomprensible, inconmensurable y verdaderamente extraordinario. Vaya, el acto en sí no depende solamente de una persona, sino de un conjunto de individuos. Así es. Que establecen un plan, que finalicen un proyecto que da lugar a este tipo de fenómenos. Ahora, lo mismo sucede con la invención de la escritura, ¿no? Sí, por supuesto. Que llega a ser tan cotidiano que incluso nosotros menospreciamos. Escribimos y se nos hace algo, pues, relativamente común y hasta fácil, pero que cómo nos cuesta aprender a escribir, ¿no? Ya no digamos ortografía, que esa es otra cuestión. Y esa para mí constituye una hazaña. El hecho de que nosotros podamos transmitir nuestros pensamientos a través del lenguaje escrito es una hazaña que no se puede atribuir a una sola persona. De la misma forma en la que hay un protagonista en este salto, sin que en un momento dado se vea quiénes están alrededor. Transmitimos una señal con nuestras voces, pero no tomamos, o la gente no toma en cuenta que atrás está Jonathan Mendoza, claro, al pendiente y formando parte determinante de todo esto, ¿no? Me quedo con dos cosas, José Gabriel, que comentabas hace un momento. ¿Hay adicción por hacer estas cosas? Yo creo que sí. Pregunto esto de la adicción porque es obvio que hay un encanto y que hay un reto de carácter psicológico. Hay un reto y hay un encanto, yo creo que trasciende el aspecto psicológico, que es la vida misma. Es decir, algo sobresaliente, algo anormal que implica un reto, está hecho de la misma sustancia de la que está hecha la vida. A propósito de lo que decías, o sea, la vida misma es un conjunto de retos y es una gran hazaña, la vida humana, porque cuando repasas los elementos indispensables para que la vida se lleve a cabo, o para que un individuo alcance la edad adulta, debió de haber pasado situaciones tan difíciles, o tan azarosas aparentemente, como la propia fecundación, posteriormente el parto y la serie de accidentes, vencer la gravedad, por ejemplo, para desplazarse bípedamente. En fin, hemos estado a borde de dos grandes guerras que pudieron haber exterminado la vida en este planeta. La vida misma se sostiene de hazañas, ¿no? Hay, por ejemplo, apenas me invitaron a escribir un documento sobre erotismo y sexualidad. Sí. Entonces me puse a revisar algunas cuestiones de índole fisiológico, de qué es lo que sucede orgánicamente en una persona. Y curiosamente también estaba revisando algunas cuestiones de lo que sucede físicamente, por ejemplo, en un corredor de automóviles.
un individuo que va a más de 200 kilómetros por hora o 300 kilómetros por hora en una curva peligrosa puede llegar a tener un aumento en la frecuencia cardíaca hasta de 160 latidos por minuto, que es impresionante y que marca una liberación de adrenalina en el neurotransmisor es impresionante. Pero curiosamente, ese tipo de fenómenos, por ejemplo, el aumento en la temperatura, el aumento en la frecuencia cardíaca, la liberación de neurotransmisores y la específica apertura de nuestros órganos de los sentidos, se experimenta también, por ejemplo, con la experiencia sexual, ¿no? En su fase de máxima excitación. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que orgánicamente coinciden con lo que representa la emoción o la exaltación de los sentidos, llegando a lo extrasensorial, ¿no? Hay quien dice que el atractivo de un orgasmo es como experimentar el nacimiento y la muerte en un pequeño instante. Digo, a propósito de esto último que dices. Cito esto para ir a lo siguiente. No estoy desviando la conversación, sino por el contrario, me interesaría tomar estos elementos. Una hazaña podría simular una experiencia orgásmica, ¿no? Claro, por supuesto. Estoy ingresando al periódico ABC de España.es. Dice: la física responde a las preguntas que suscita el histórico salto de Baumgartner. Cuando uno está de pie en la cima del mundo, se es demasiado humilde como para pensar acerca de los récords. A propósito de esta experiencia orgásmica. Estas fueron las palabras de Felix Baumgartner tras conocer que había batido 3 de 4 de los récords que se había propuesto con su misión, que además también ha roto esquemas en lo que a datos de audiencia y seguimiento en Internet se refiere. Ahora solo falta que lo que ha logrado Baumgartner sea homologado por la Federación Internacional de Aeronáutica, algo que se espera que se produzca las próximas semanas. Mientras que el resto de la humanidad retenemos las imágenes históricas que nos ha dejado su hazaña. Con todo, un día después de este hito, hay muchas interrogantes que aún se escapan para todos aquellos que no sean expertos en la materia. Por eso hemos querido profundizar en este asunto para comprender cómo se ha logrado, qué es lo que podría haber fallado y cada uno de los detalles que rodean a este espectacular salto de la mano de 2 profesores, Javier Burguete, de Física y Matemática Aplicada de la Universidad de Navarra, y José Ayala, de la Universidad Complutense de Madrid. Lanzo una pregunta para seguir conversando de esto. ¿Cómo acertó Baumgartner el punto exacto donde debía aterrizar? La respuesta dice: en este caso no se trataba tanto del sitio donde aterrizar como del área en el que había que hacerlo. Tenía con él un equipo que hizo un seguimiento muy preciso y de cada instante, lo que facilitó que, como vimos, en menos de 20 segundos ya hubiera un helicóptero en la zona a la que llegó. Conforme iba subiendo se marcaba la velocidad del globo a la que se movía. Durante la caída fue igual, se hizo un seguimiento continuado. Él tenía un cierto margen de maniobra para controlar sus movimientos, aunque no excesivo, hasta que abrió el paracaídas, explica Burguete. Bueno, en este extracto, José Gabriel, en la primera parte me quedo con esto, de cuando uno está está de pie en la cima del mundo, se es demasiado humilde como para pensar acerca de los récords. No solamente en la cima, José Gabriel, porque uno pensaría en la cima y pensaría en el Everest. Aquí estaríamos hablando de la cima, pero de la atmósfera, ¿no? De la estratosfera, en fin. Esta afirmación es producto de una experiencia orgásmica, esta sensación de iluminación, de pequeñez, de humildad. No necesariamente, pero sí parecida. O posterior a una situación orgásmica. Quién sabe, es real, tendría que hacer el salto, ¿no? Claro. Pero tenemos la experiencia orgásmica, ¿no?
pero yo creo que es una cosa de alguna manera equivalente, pero no es similar. Claro. Y luego lo que decíamos hace un momento, que detrás de esa hazaña en su conjunto hay pequeñas hazañas técnicas, tecnológicas, para ir cuidando sus reacciones del corazón, por ejemplo, de las pulsaciones, en fin, situaciones que rompen el esquema. Este es un caso, este es alto, pero hemos hablado de otras más. Lleva mucho tiempo comprenderlas y desmenuzarlas en gran medida. O sea, va a pasar mucho tiempo para que sigan estudiando qué funcionó, qué pudo haber fallado, en qué mejorar para seguramente alguien que intentará hacer algo más allá de lo que acaba de hacer este hombre. Y lo mismo sucede con otros casos, y casos tan sencillos, extraordinarios, que nos lleva tiempo comprenderlos en la magnitud que verdaderamente tienen. Hay un shock inicial, ¿no? Sí, sí, definitivo. Incluso creo que hay personas que no se dan cuenta de lo que hacen hasta que trascienden, ¿no? Por ejemplo, el haber escrito el Quijote en una prisión por parte de Cervantes, a mí me parece una hazaña. Claro. Y cuando lo leí, cuando me lo dejaron leer en la secundaria, no le entendí absolutamente nada, no llegué ni siquiera a la página 40. Luego lo tomé a los 30 años y percibí otra cosa. A los 40 fue una experiencia verdaderamente especial, y ahora que lo retomo me doy cuenta de que probablemente Cervantes no se dio cuenta en un inicio de lo que estaba haciendo, recopilando historias y comentarios de la gente que se encontraba precisamente recluida, y que fue alimentando su mente hasta que dio lugar a un libro verdaderamente extraordinario que tiene de todo. No sé si hayas leído el Quijote. Solamente algunos extractos. Porque estás joven. Claro. Pero digo, claro, afirmando que estás joven. Sí. Pero ¿por qué, José Gabriel? Bueno, a ver, adelante. Lo vas a tomar dentro de 10 años y vas a darte cuenta de que es un libro maravilloso, que tiene de todo. Y a mí se me hace verdaderamente impresionante que lo haya escrito precisamente en una cárcel, ¿no? En donde lo que predomina es la depresión, la angustia, o sea, todos los sentimientos más difíciles, más complejos, conviviendo con individuos de una estirpe extremadamente perversa y al mismo tiempo conviviendo con inocentes, genera un ámbito verdaderamente de miseria en todos los sentidos. Y sin embargo, haber logrado una obra de esas características es una hazaña, ¿no? Que no tiene solamente que ver con Miguel de Cervantes, sino con todos los que en un momento dado contribuyeron, ¿no? Hacer radio por internet se me hace una hazaña. ¿Cuántas cosas? Aunque cada vez es más común, José Gabriel. Sí, pero de todos modos el hacer un lugar de convivencia sin que en un momento dado existan intereses mezquinos de por medio, conjuntando grupos de personas que tengan un genuino interés de divulgación, sin estar esperando cuestiones económicas de por medio, es una hazaña, ¿o no? Sí, mira, es que cuando decías esto, por mi mente pasó National Geographic. Para efecto de pensar en todos los exploradores, investigadores, mordidos, accidentados, muertos por una fotografía, por una imagen, por una escena, por unas palabras, por una entrevista. Es interesante, es muy interesante. A propósito, mando un saludo a nuestros colegas de Muy Interesante, ya espero nos estén escuchando.
¿Cómo ves? Sí, realmente nuestra vida está llena de hazañas sin que nos demos cuenta de sus alcances, ¿no? Pero aquí, como bien está citado, no es tanto la búsqueda de los récords, ¿no? Sino esa percepción de lo pequeño que somos y de lo vulnerables, ¿no? Ahora estamos haciendo la hazaña de terminar con la especie humana en una autodestrucción impresionante, ¿no? Que eso no es concebible. Uh-huh. Y si llegan a existir seres humanos después, van a decir, ¿cómo fue posible que tan poco tiempo estos cuates se acabaran con un planeta, ¿no? O tuviesen que modificar todo para que la especie pudiese seguir sobreviviendo. Y será una hazaña a la larga el que se mantenga la vida, ¿no? Quiero mandar un saludo muy especial. Mando un saludo muy especial a Antonia Starlich, nuestra colaboradora en Valencia, España. Tiene problemas para comunicarse con nosotros, pero está ya aquí pendiente. Y yo le quiero decir que las hazañas son inspiradoras. A propósito de Antonia, fíjese, Antonia tiene una madre de casi 100 años. Es una mujer que escribe, que colabora con nosotros, en fin. Y sube y baja con su madre por todos lados. Además, su madre padece esta enfermedad en el que se olvidan cosas, Alzheimer, y entonces ella tiene que estarle constantemente recordando, diariamente tiene que estarle recordando cosas básicas, desde la higiene personal, pasando por situaciones de su vida propia, de su vida privada, de su historia de vida. Esta es una hazaña, por supuesto. Por ejemplo, pero bueno, al punto que quiero llegar es cómo lo extraordinario es inspirador. Cómo a partir de ejemplos que pasan desapercibidos en la vida diaria, cómo inspiran a otras personas que están atentas. Y seguramente más de uno está siguiendo la huella de algo extraordinario realizado por otra persona. ¿Por qué inspira las hazañas? ¿Por qué inspira lo extraordinario, José Gabriel? Pienso que es por un instinto de supervivencia y además debe estar impreso en nuestro código genético. Somos una especie de supercomputadoras que están programadas para sobrevivir, pese a lo que pese, ¿no? A ver, amplíanos este punto de lo que dices. Yo no puedo dejar de respirar conscientemente. Tampoco puedo dejar de pensar conscientemente. No puedo detener mis latidos del corazón, ni puedo mover mi intestino. Esto gira alrededor de una serie de fenómenos reflejos que están automatizados, ¿no? Pero fuera de esto hay cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el fenómeno denominado asfixia autoerótica. Cuando en la Edad Media colgaban individuos y dejaban de tener oxígeno a nivel cerebral, comenzaban a percibir, por ejemplo, erecciones en genitales masculinos. A ver, acláranos por favor este punto. A ver, Entonces, repíteme. Cuando hay una disminución en la oxigenación cerebral, se daban datos de erecciones genitales. Entonces eso llevó a un tipo de práctica sexual que se llama asfixia autoerótica. O sea, hay gente que se asfixia al grado de estar al borde de la muerte y entonces tienen experiencias sexuales de un carácter extraordinario, a decir de los que la practican, claro, porque es muy frecuente que se les pase la mano y se mueran. De hecho hubo un caso muy sonado de un sacerdote en la Ciudad de México que encontraron amarrado y pensaron que había sido torturado y no. O sea, a final de cuentas lo que sucedió fue que él practicaba la asfixia autoerótica y se le pasó. Estas prácticas son bastante comunes incluso en el Oriente. Entonces, yo me imagino que esta situación de encontrarse en la frontera de la muerte y la vida genera
una serie de sensaciones que van más allá de lo que podamos imaginar. Ajá. Y eso esa cuestión de supervivencia debe exaltar todos nuestros sentidos como una experiencia psicodélica con drogas, ¿no? No sé, eso habría que estudiarlo con seriedad. A mí me parece que para la NASA representa económicamente más rentable estar haciendo experimentos en saltos desde la estratosfera a estar investigando asfixia autoerótica, ¿no? Y por eso seguramente hay una investigación menor en esto, ¿no? Pero si uno se pregunta por qué se hace investigación espacial, y uno ve que hay cuestiones económicas de por medio o cuestiones de dominación política, económica y social de por medio, y no precisamente un fin genuinamente humano. Por ejemplo, en lo particular me sorprende lo que es la tecnología. Uh-huh. El hecho de que podamos estar en contacto a través de las computadoras con otra persona en cualquier parte del mundo, y sin embargo no sabemos médicamente lo que es la comezón, porque en la piel encontramos receptores nerviosos al frío, al calor, al dolor y a la sensación de presión, pero no sabemos qué es la comezón. ¿Por qué no se llega al punto de la comezón? Pues porque ya se sabe cómo de alguna manera se puede controlar, aunque hay casos de comezón incontrolables, ¿no? Y así esto pues genera una serie de cuestiones que también tienen que ver con un espíritu de dominación o de imposición, ¿no? Que también debe tener una serie de sentimientos bastante especiales y muy intensos que sobrepasan nuestros sentidos. Muy bien. Estamos conversando, José Gabriel Ávila Rivera y su servidor Abel Pérez Rojas, sobre hazañas humanas. Y este buen pretexto, a propósito, fíjate, como un buen pretexto del salto de Baumgartner desde la estratosfera, nos ha dado pauta para conversar sobre estas y otras cuestiones. Y siempre es interesante recordar que detrás de sucesos cotidianos hay un mundo que frecuentemente pasa invisible y desapercibido, pero que es una maquinaria increíble en esa lógica bajo la cual se desarrolla la vida. ¿No crees? Uh-huh. Tu comentario final, José Gabriel Ávila Rivera. Que no debemos dejar pasar por alto uh-huh. las hazañas que en un momento dado suceden en nuestra cotidianidad, y en la medida de lo posible contribuir con esa misma hazaña de levantar un papel de la basura y llevarlo al bote que esté a 10 metros de distancia, ¿no? Por decir algo. Bueno, pues hagamos de lo ordinario lo extraordinario, ¿te parece? Es una muy buena forma de terminar. Bueno, Abel Pérez Rojas le agradece el favor de su atención. Agradezco a Jonathan Mendoza en los controles, a todos los amigos que nos siguieron, en especial a Antonio Starlich, quien muy amablemente nos está siguiendo allá en España, a Rodolfo, a Paul, a Miguel Ángel, a Luis Fernando, a Lucía, a Lau, a Clau, a Francisco, a Antonio Lee, a Alfredo. Gracias por sus comentarios y por sus saludos. No se vaya, tenemos mucho que ofrecerle hoy a través de sabersinfin.com. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana para nuestro resumen acostumbrado de noticias y posteriormente una interesante conversación. Recuerde que el que ama cuando muere es solamente para evolucionar. Nos escuchamos mañana. Aquí concluye nuestro programa de hoy y se inicia la búsqueda del siguiente. Te esperamos en la próxima emisión de Saber Sin Fin a través de XHTV FM.